buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo tu programa por YouTube. ¿Y quién me puede explicar? Aquí, como siempre, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita en otro estudio bíblico y en uno muy interesante que vamos a estar llevando en estos domingos que viene, pero hoy vamos a comenzar como con una introducción. ¿Y quién me puede explicar de qué se trata este estudio bíblico? Este estudio bíblico se trata de las profecías. Tenemos que entender qué son las profecías. Todos tenemos una idea generalizada de lo que son las profecías. Las profecías bíblicas son las predicciones de eventos futuros. A lo mejor ustedes han escuchado también la palabra escatología. Tiene que ver exactamente con las profecías. Y es una palabra que tiene dos significados. Se deriva de una palabra griega que tiene dos significados. Estudio y último. Escatología. Es el estudio de las cosas finales o del fin de los tiempos. Eso quiere decir escatología. ¿Y por qué hemos escogido este tema? Porque la Biblia tiene tanto que decir acerca del fin de los tiempos. La profecía bíblica son simplemente esos anuncios de esos eventos futuros. Ahora, cabe preguntarnos, ¿por qué es importante estudiar las profecías? Eso te iba a decir. ¿Por qué vamos a estudiar las profecías? Porque a muchas veces le da miedo a la gente y es un tema del que no se quiere hablar por temor o porque, mira, cuando Cristo venga, que venga, yo no quiero saber de nada. Hay muchas razones por qué a las personas no les gusta hablar mucho de las profecías, pero si tú te das cuenta, en los últimos, yo diría, 10, 15, 20 años se habla mucho más de las profecías que antes. Y hay muchas razones por las cuales nosotros debemos estudiar las profecías. Primero, porque está en la Biblia. Y está estimado que el 30% de la Biblia habla de las profecías. El 30%. Eso es bastante, un porcentaje bastante que Dios alto. siempre nos está diciendo por medio de su palabra, nos está advirtiendo, nos está diciendo de las cosas que van a suceder. Y si nos advierte, pues lo menos que nosotros podemos hacer es estudiar, leer. Hay una razón por qué, pienso yo, no se enseñan mucho las profecías. Yo creo que es porque algunos pastores o líderes religiosos no sienten que manejan la información. No tienen un buen manejo de la información. Pero la Escritura dice que nada es de interpretación privada. Nada es de interpretación privada. Y dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Volviendo a la pregunta de por qué, al estudiar la profecía, eso nos ayuda a conocer mejor a Dios, fortalece nuestra fe y nos permite prepararnos para el futuro al comprender cuáles son los planes de Dios. Dios quiere saber cuáles son sus planes para el hombre. En Amós 3:7 dice, Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos. Mira qué maravilla. Dios no hace nada sin revelárselo. Entonces, si tú quieres saber por qué vamos a hablar de las profecías, porque está en la Biblia, es lo primero, porque debemos de estudiarlo, es lo segundo, y porque si Dios lo puso ahí y no hace nada que no le revele a su siervo, pues lo menos que tú puedes hacer es entenderlo. Ahora, ¿quién me lo puede explicar? Bueno, el Espíritu Santo nos lo explica a nosotros. Y de hecho, el Señor ha levantado a muchas personas como David Jeremiah y otras personas que están enseñando más de las profecías, porque la profecía es algo que, hay una palabra, se va revelando progresivamente. Porque hay cosas que podemos hablar hoy de las profecías que las podemos entender porque la tecnología ha avanzado, por
por los tiempos que estamos viviendo. Ujú. Que si hablábamos de esas profecías algunos 20, 30, 40, 50 años atrás, ¿de qué tú me estás hablando? Ujú. Pero la profecía es progresiva. Por eso Perdón. cuando Dios le dio la profecía a Daniel, Perdón. mucho de lo que Daniel recibió de Dios, él no entendía. Algunas cosas él se las explicó claramente, Ujú. otras no, y le dijo, séllalas hasta el fin de los tiempos. Wow. Es mi opinión personal que ya muchos de esos sellos se están abriendo, ya se están hablando de esas profecías, porque el fin de los tiempos es inminente. Mira, hermano, eso no quiere decir que nosotros tenemos una fecha. Hay muchas personas que han puesto fecha, y de hecho han vendido todo y se han ido a montes. Ujú. La Biblia es clara. Dice que nadie sabe el día ni la hora, Ujú. pero la Biblia está llena de, ¿cómo se llama? De hints, de De claves. que nos dejan saber que estamos más cerca del final que al principio. ¿Okay? Hay muchas claves para eso. Y eso me recuerda, y perdona que te Ajá. interrumpa, es como las 10 vírgenes. Estaban Tú sabes, esperando. estaban esperando Estaban al esperando una novio, lámpara. pero las que no estaban preparadas, Esas no entraron a la boda. pues no entraron a la boda, pero Dios nos da estas claves para que estemos preparados para entrar a las bodas del Cordero. Exactamente. Es como cuando a nosotros nos dicen, va a llover mañana. Exacto. Tal vez no nos puedan decir exactamente la hora que va a empezar a llover, pero sabemos que mañana hay un porcentaje de probabilidades de que va a llover. Exacto. ¿Okay? Bueno, como les decía ahorita, que se estima que un 30% de lo que está escrito en las escrituras es profecía. Y muchos de esos libros están los profetas mayores, están los profetas menores. Cuando usted lee esas profecías, hubieron muchas que se dieron para aquel tiempo y que ya se cumplieron, pero hay muchas que todavía no se han cumplido. En Jesucristo nada más, en la profecía de Él, se han cumplido ya 300 profecías de que Él iba a venir al mundo como el Mesías. 300 ya se han cumplido. Wow. Eso es mucho. ¿Cómo nosotros sabemos si las profecías son de veras, si son confiables? Hay solo una sola manera que pasen. Así que nosotros sabemos que ya hay muchas profecías que pasaron. Y eso nos indica que es feasible las que vienen, las que están profetizadas para el futuro, porque ya muchas se han cumplido. Así que tenemos una certeza de las que no se han cumplido se van a cumplir. Y esto no es, mucha gente son estudiosos de Nostradamus. No. O mucha gente son estudiosos de las cartas, los caracoles, todas esas porquerías que el enemigo quiere desviar la verdadera verdad. Desviar nuestra atención de las cosas que las palabras enseñan. Si tú quieres saber lo que va a ocurrir, búscala en la palabra, porque ya Dios te la reveló. Y pídele al Espíritu Santo que te dé ese entendimiento para entender lo que ya Dios reveló. Correcto. En estas profecías que se dieron en el Viejo Testamento, tenemos a Ezequiel, a Amós, a Habacuc, a Amós, Joel, Abadías, y todos los que hemos estado en el Evangelio hace un tiempo, podemos hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, se predijo que cuando los dos templos se iban a ser destruidos, eso se predijo. Se predijo primero a Cristo, se predijo su muerte, se predijo que Él volvería, se predijo que el pueblo de Israel volvería a su... ustedes saben, voy a explicarlo desde el principio. Sí, porque ¿quién me puede explicar? Miren, ustedes saben que el pueblo de Israel fue castigado por su idolatría, por su desobediencia, y fueron dispersados. Eso se les
predijo, se les profetizó a ellos que si no se arrepentían, eran unas advertencias. Y como ellos no se arrepintieron, ellos fueron dispersados. Se profetizó que el reino de Israel iba a caer. Se dividió en el del norte y el del sur. Que iban a ser atacados y que desaparecieron. Las profecías más relevantes, diría yo, para nuestros tiempos es Daniel y el Apocalipsis. Uno no puede entender el Apocalipsis si no entiende ciertas cosas que enseña Daniel en la profecía, que enseña el Espíritu Santo a través de Daniel, porque se correlacionan. A pesar de que hay un espacio de tiempo entre Daniel y entre Apocalipsis de 500 años. Pero a mí me da una alegría cuando yo estudio y yo veo, oh my God, eso que dice aquí, mira, lo están diciendo aquí en Apocalipsis también. Eso en realidad ayuda tanto a mi fe. La profecía me ha ayudado tanto y tanto a que mi fe crezca. A mí me fascina la profecía. El que lee Apocalipsis o Revelación debe de leer Daniel para poder entenderlo. De hecho, debería leer Daniel primero, porque en Daniel está el sueño de Nabucodonosor de la estatua, que esa la vamos a explicar. En Daniel está también cuatro bestias. Una de esas bestias salen con 10 cuernos y un cuerno chiquitito. Todo eso tiene una explicación que se las vamos a dar. No queremos bombardearlos con mucha información de momento, porque esto es simplemente una introducción. Pero cada una de esas bestias representa un imperio. Cuando yo comencé a estudiar la profecía algunos 20, 25 años atrás, fue por un libro que cayó en mis manos acerca del resurgimiento de Babilonia. Y ahí hablaba del sueño de Nabucodonosor, que Daniel, Dios le dio la interpretación, y era que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, e iba bajando en valor los materiales que constituían a esa estatua. Y lo más que me llamó la atención fue, las piernas eran el imperio babilónico. Que yo estudié esos imperios en la escuela. Yo estudié acerca de esos imperios en la escuela. Y cómo al llegar a los pies de esa estatua hay 10 dedos que están mezclados con barro y hierro. ¿Qué significa eso? Esa aleación hace que sea débil. Y esos 10 dedos están hablando de una coalición de 10 imperios al final de los tiempos. Si usted ha estudiado algo de historia, usted se va a dar cuenta que ya nosotros vamos por los pies de la estatua. Por los pies de la estatua. Y cada rato que yo escucho en las noticias estas coaliciones, NATO, de China con Rusia, estas naciones que se están juntando, yo me pregunto, ¿alguna de ellas serán parte de esa coalición de los últimos tiempos? Nosotros tenemos que estar pendientes. Parte de por qué es importante estudiar la profecía es para que nosotros las vayamos evaluando lo que está pasando con lo que dice la Escritura. Porque la única manera que vamos a saber si estas profecías son ciertas es si pasan. Y como ya tantas han pasado, pues yo tengo plena confianza que se van. Las que no se han cumplido todavía están por se van a cumplir, ¿ok? Una de las predicciones en ese libro que yo estaba leyendo decía que a pesar de que el pueblo de Israel había sido disperso, se iba a llegar el momento cuando Dios los iba a volver a reunir de nuevo en su tierra. Eso pasó en el 1948.
Cuando ellos llegan de nuevo a esa tierra, lo que encuentran es una tierra que está consumida de tantas guerras. Nada era fértil, ahí no crecía nada, no había irrigación. Pero también se cumplió una profecía que decía que el desierto se iba a convertir en algo verde de nuevo, en jardines. Lo que han logrado los israelitas en esa tierra tan árida y tan dañada es increíble. Tienen un sistema de irrigación increíble. Se dan de los mejores frutos y de los mejores vegetales del mundo. O sea, que se cumplió esa profecía, reverdeció ese lugar. Wow. 2 profecías ahí que se han cumplido ya en nuestros, bueno, yo nací en el 58. No digas eso, no tengo complejo. Mi mamá se cumplió en el tiempo de mi mamá, ¿entiende? So, cuando yo veo todas estas cosas, yo no le puedo explicar a ustedes la alegría que yo siento. Yo siento una alegría inmensa. Vamos a leer Daniel 9, del 24 al 27 rapidito. Sí, y lo que voy a hacer es que lo voy a leer del 20, donde dice... Oh, sí, perdón, del 20. Profecía de las 70 semanas. Apunte Daniel 9, del 20 al 27. Dice, aún estaban hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volaba con presteza. Vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Cuando leemos esto, yo lo leía y yo no entendía ni papa. Yo no lo entiendo ni papa tampoco. Perdónenme mi sinceridad. Y yo no se lo puedo explicar hoy. Estamos haciendo una Así que yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Estamos haciendo una introducción. Vamos a concentrarnos el domingo que viene en esta profecía, pero por ahora esto empieza con Daniel orando por sus pecados y los pecados de su nación. Acuérdense de algo. Cuando Daniel está aquí, él está leyendo Jeremías. Él lee Jeremías y él se da cuenta que él está dentro de esa profecía, porque él dice, yo era un joven cuando atacaron a Judá
y me sacaron y me trajeron cautivo aquí. Ujú. Cuando él está hablando aquí en el capítulo 9, ya él era un viejo, por decirlo así. Ujú. Tenía que 70 y pico o 80 años ya Ujú. tenía. Ujú. Y él leyendo a Jeremías se ve, ya falta bien poco para que se acaben los 70 años y podamos regresar, porque esa profecía Jerusalén. decía que iban a durar solamente 70 años y después Ujú. que iban a regresar de nuevo Ujú. a Jerusalén. So, fíjese cómo uno leyendo, uno se puede ubicar más o menos donde uno está, Ujú. porque él se ubicó. Ujú. Entonces, él comienza a orar y a interceder. Y cuando está intercediendo, viene el ángel Gabriel y le da la profecía Ujú. de Daniel 9. Esta profecía predice eventos claves, incluyendo el nacimiento de Cristo. Ujú. ¿Ok? Pero antes de yo seguir explicando esto, tenemos que entender algo. Ujú. Esta profecía es para Israel, Mm. no para la iglesia. Okay. Es para Israel. Esos 490 años, ¿de dónde salen? Cuando Ujú. aquí dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahí te dice que es para Israel, es sobre tu pueblo. Ujú. La semana, los judíos tienen semanas de 7 días y de 7 años. Ujú. 70 veces 7 son 490 años. Ujú. Le está diciendo Gabriel, hay 490 años determinados para tu gente, para mí, para Israel, Ujú. para la gente de Dios, ¿verdad? Y en esos 490 años van a pasar, creo que son 6 o 7 cosas, entre Ujú. ellas que venga el Mesías Ujú. y que lo maten. Ujú. Matemática e históricamente, esta profecía, y lo vamos a ver el domingo que viene, Ujú. encaja a perfección. Ujú. Tan a perfección encaja que muchos rabíes Ujú. se han convertido a Cristo Ujú. Okay. cuando han entendido esta profecía. Mm. ¿Qué pasa? De esas semanas, históricamente han pasado ya 483 años. Y hubo como que alguien paró el reloj cronológicamente en 483 y faltan Ujú. 7 años Ujú. para cumplirse los 490 años. Ujú. Bueno, si ustedes no entienden esto, no se enreden. Vamos a hablarle más profundamente después. Ujú. ¿Qué pasa en este abismo de los 483 años? Ahí viene lo que los estudiosos llaman la era de la gracia, la era de la iglesia, Ujú. donde nuestro Señor Jesucristo está bregando con la iglesia. Ujú. Muchas personas enseñan erróneamente la teología del reemplazo. Dicen que Dios reemplazó a Israel con la iglesia. Eso es una herejía. Ujú. Y para Ujú. decir que eso pasó, entonces tendríamos que cambiar toda la Biblia. Toda la palabra. Ujú. Dios no ha desechado a su pueblo. Ujú. Las promesas son de restauración. Y Exacto. esa restauración se va a consumar durante esos últimos 7 años que le faltan a esta profecía de Daniel 9. Ujú. Estamos en una pausa donde Dios está trabajando con la iglesia. Ujú. Estamos en esa pausa. Hay otras interpretaciones y ustedes pueden estudiar esto más profundo y llegar a sus conclusiones. Esta interpretación para mí fue la más clara Ujú. y la más fehacible. Ujú. ¿Ok? Son 70 años de 70 semanas de años, Ujú. no de
días. 70 por 7, 490. 483 se han cumplido y podemos ver en la historia cómo se ha cumplido. La prevaricación, dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. Cristo vino a poner fin al pecado. Expiar la iniquidad, Cristo, para traer la justicia perdurable. Él la ha traído y se va a culminar al final de los tiempos, la justicia. Y sellar la visión y la profecía e ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, en tiempos de tribulación. Hermanos, miren. Nehemías. Vamos a ponerlo de esta manera. Gabriel está diciendo, cuando se empiece a reconstruir, se dé la orden, creo que fue Artajerjes que la dio, para reconstruir la muralla, ahí empiezan a correr los 490 años. Ahí empiezan a correr. De cuando se da la orden hasta que Jesucristo entra en el escenario, en el burrito, y después pasa por ese tiempo y lo matan, ahí van los 483 años y se para el reloj. Se para el reloj. ¿Okay? Más detalles la semana que viene. So, desde, más detalles la semana que viene. Desde la construcción del muro. Desde que se dio la orden por el rey Artajerjes de construir el muro. ¿Okay? Hasta Jesucristo. 483 y para el reloj profético. Y Dios viene a intervenir con la iglesia. ¿Okay? Eso es lo que se llama el tiempo, el periodo de gracia. El periodo de gracia. Okay. Estos 7 años están en espera. ¿Qué es lo que va a hacer que en inglés se dice kick in? Que esos 7 años empiecen a correr. Empiecen a correr. Muchos dicen que eso va a pasar con el rapto de la iglesia. Otros dicen que va a pasar cuando se firme el tratado de paz que todos los presidentes de Estados Unidos han tratado de firmar con Israel. Si usted quiere saber qué se trae Dios en la historia, esté bien pendiente de lo que pasa con Israel y de lo que pasa en el Medio Oriente. Esté bien pendiente. En este periodo de gracia, ¿cuánto falta para el rapto? No sabemos. Nadie sabe. De acuerdo a las señales cumplidas, puede pasar en cualquier momento. Pero nadie sabe la hora ni el día. El rapto de la iglesia, ¿dónde se habla del rapto de la iglesia? En primera de y fíjate, no te las di para que la buscaran. En primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿4? Capítulo 4, la venida del 13 Señor. al 18. Okay. Y esta es la revelación del rapto solo se le dio a Pablo. Hay muchos pastores que no la predican, hay muchos líderes religiosos que no creen en algo que está en blanco y negro que va a pasar. Okay. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que vosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
Alertaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí habla ¿de qué? Amén. Del rapto, se conoce como el arrebatamiento, viene de la palabra harpazo o arpazo, que quiere decir ser arrebatado súbitamente. Y dice que es en un abrir y en un cerrar de ojos. Cuando yo primero leí esto, yo dije, pero ven acá. Entonces, ¿por qué dice que Él va a venir de nuevo al monte de los olivos y que todo ojo le verá? Y yo dije, es que hay dos venidas de Cristo. La que Él viene en las nubes a buscar a la iglesia. Y entonces se supone que de ahí empiezan a correr los 7 años donde Dios va a bregar con Israel. ¿Ok? Esto me hizo mucho más sentido cuando yo leí, me parece que es en Juan 14, 1 al 3, creo que es ahí que dice, cuando Jesucristo estaba a punto de ascender y él los vio tristes y le dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre habrá muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaréis a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está hablando del rapto de la iglesia. La gente se confunde cuando hablan de este rapto y cuando hablan de la venida de la pelea de Armagedón. No hay confusión. Está hablando de una época y eso va a impulsar los 7 años. Van a decir, se los llevaron los extraterrestres. Dice que habrá habrán dos durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos trabajando en la finca y uno se irá y el otro se quedará. Tú te quedas, yo me voy. Yo, aquí nos vamos juntas. No, yo tengo la certeza, porque por los méritos de Cristo yo me voy. Y yo también, amén. Bueno, la cosa es que ese versículo te está hablando del rapto también. ¿Dónde más te habla del rapto? Primera de Corintios 15, 51 al 58. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos viendo una línea de tiempo. La escritura lo que te da es un timeline. Desde el principio hasta el fin. El mundo, se acaba el mundo, por eso le da miedo a la gente. Lo que se acaba es la época. Se acaban los sistemas tales como los conocemos. Todos los sistemas mundiales han fallado. Todos. Eso se va a acabar. Pero el punto que estamos haciendo es que de estos 490 años, 483 han pasado, 7 están aguantados, están on hold, y ahora estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, donde Dios está trabajando con nosotros. Que cuando nosotros seamos arrebatados, ahí empezará a contar la semana número 70 de Daniel, que es la que falta. Nosotros vamos a estar allá esos 7 años.
en lo que aquí pasa, lo que la Biblia llama los problemas de Jacobo. Jacob's trouble. Pero va a ser un tiempo glorioso, a pesar de que va a ser un tiempo que dice que es una tribulación como el mundo todavía no ha visto. Y podemos hablar luego de esto porque van a haber gente que se va a salvar, se va a salvar. Pero la iglesia ya se va a haber ido. La palabra también profetiza unas cuantas guerras que no se han cumplido. Está la de Ezequiel, creo que 37, 38, no, 38, 39, que es la guerra de Gog y Magog. Está la de que se predice o se profetiza, no me gusta decir predecir, se profetiza en el Salmo 83. Y está la de Isaías 17, que dice que Damasco desaparecerá por completo. A mí me han preguntado, ¿va a pasar la iglesia por alguna de esas guerras? Es probable que nosotros veamos alguna intervención militar contra Damasco, o es probable que nosotros veamos una intervención militar del reino del norte, que puede ser lo mismo, podría ser Rusia o otro país del norte, con una coalición de China y de todos los países árabes. ¿Qué está pasando ahora mismo? Hay todos estos movimientos y estas coaliciones y se están el orden mundial está cambiando. Está cambiando el orden mundial. Lo único que podemos hacer es estar expectantes, estar mirando y comparar lo que está pasando con lo que dice que va a pasar. Con lo que dice que va a pasar. Esta es mucha información. Yo creo que lo debemos dejar hasta aquí. Sí. El domingo que viene vamos a entrar un poco de lleno más en la profecía de Daniel 9. Léanla. No importa que no la entiendan. A mí me tomó un poquito de tiempo entender esto y de rebuscar. Y si usted no es de lo que le gusta rebuscar y estudiar, para eso estoy yo rebusco y estudio. Sí. Y después yo vengo y le explico. Y después yo digo, ¿quién me puede explicar? Y ella no se explica. Yo trato de hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Sí. Oramos para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender algo que está aquí y que Él quiere revelarnos. Él nos lo quiere revelar. La profecía no es para dar miedo, es para alertarnos, porque Pablo dice en muchas de sus cartas, ya se le ha explicado a través de sus cartas, dice que se les ha hablado para que no sean tomados por sorpresa cuando lleguen los tiempos difíciles o la segunda venida de Cristo, y que no se dejen llevar por la confusión y el engaño. Estamos siendo bombardeados por confusión y engaño. Es una cosa... Hay un espíritu de engaño que Cristo predijo que iba a existir al final de los tiempos. Un espíritu de engaño en la iglesia, en los gobiernos, en todos los sistemas del mundo. Hay un espíritu de engaño. Nosotros estamos empezando a sentir la ráfaga del huracán que viene. Por eso es que yo digo, un día de esto sale la iglesia regendiendo por ahí. La hora y el día no lo sabemos, ¿ok? Antes de cerrar, yo quisiera explicar algo. El final de los tiempos comenzó cuando Cristo vino. ¿Sabías eso? Porque cuando Cristo entró, como dice aquí en la profecía de Daniel 9, al escenario mundial, es como si hubiese empezado a correr un reloj cronológico. Empezó a correr hacia el fin. Esta Biblia que tengo aquí, esto comprende 2000 años. Desde Adán hasta Abraham 2000, de Abraham a Cristo 2000, de Cristo hasta el fin se supone que sean 2000. ¿Cuánto ha transcurrido en los últimos 2000? Estamos bastante seguros que ya esos 2000 no le queda tanto. Yo no sé cuánto porque la Biblia no dice, pero por las señales sabemos que esto está a punto de caramelo, como decimos nosotros. Entonces, si la Biblia es tan específica, nosotros lo menos que podríamos hacer es estudiarla, porque nos conviene.
Así que, hermano, los calendarios a través de la historia han variado mucho. Ujú. Por eso, que si el gregoriano, el calendario de los judíos tenían años de 360 días, que ahí es cuando tú utilizas ese calendario, estas 490 años encajan perfectamente en la historia, perfectamente en la historia. Así que vamos a seguir ahondando en estos misterios, porque dice Mateo, Sí. ¿tú lo vas a leer? Mateo, si no yo lo tengo, Mateo 13:11 dice, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Hemos hablado en otras ocasiones del reino, porque al final de todo esto es que se va a establecer el reino de 1000 años, de Milenio. el milenio. ¿Tú querías leer algo? No, para terminar, que todo esto tiene un propósito. Y Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios 5:58, que dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo esto Amén. no es para asustar, todo esto no es para decir, ay, que ya están hablando de eso, que no lo entendemos. No. Esto lo que te estamos diciendo es que va a ocurrir, como le dijo la parábola de las 10 vírgenes, estar presente. Y Pablo te dice, estar firmes, constantes, sigan creciendo en la obra del Señor, porque todo esto no es en vano. No es en vano. Y nuestra dice que cuando veamos estas cosas que están pasando, que no nos asustemos, sino que erguid, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Así que Dios los bendiga y espero que nos acompañen el domingo que viene. Oren por nosotras para que el Señor nos ilumine para poder explicar esto de una manera que se pueda entender para la edificación de la iglesia y para poder estar preparados. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Amén.